Hola, esta es la sesión 16 del taller de técnicas de decoupage. En esta ocasión nos toca empezar un nuevo proyecto. Le vamos a dedicar unas clases a la decoración de telas. Para ello vamos a utilizar distintos materiales. Lógicamente vamos a hacer un decoupage, pero lo vamos a complementar con otra serie de técnicas para que vayáis viendo las posibilidades que nos ofrece la tela. Yo aquí os tengo una representación un poco de lo que yo voy a utilizar. No quiere decir que no existan más posibilidades, pero bueno, con esto cubrimos un porcentaje importante de cosas que se puedan hacer sobre la tela. Lo primero que necesitamos es el soporte que vamos a decorar. Voy a decorar una funda de cojín. Necesitamos que el material sea lo más natural posible, si puede ser un 100% algodón, un 100% lino, es lo recomendable para asegurarnos la duración del trabajo. Bueno, a veces tiene un porcentaje pequeño de otros materiales, nos permite también trabajarlos. Lo que pasa es que, bueno, pues la adherencia tanto de lo que son las colas de decoupage que vamos a utilizar, como de las pinturas o las texturas, no es la misma que una superficie 100% natural. Por eso os digo que, si puede ser, siempre nos vamos al porcentaje más alto de tejido natural. Otra cosa importante es que lo que vayamos a decorar esté lavado o pasado por agua. Si es una tela nueva, una camiseta, un cojín como es mi caso, una manta, si es nueva, pasarla por agua como mínimo para quitarle el apresto que trae de fábrica. Esos aprestos hace que no adhieran muy bien estos productos que vamos a utilizar. Entonces es importante pasarlos por agua. Si es una prenda que ya tenemos utilizada y lavada, ya nos ponemos directamente con ella. Aparte de lo que es el soporte, lógicamente vamos a utilizar, por un lado, lo que son los papeles que podemos utilizar para hacer decoupage en tela, que nos garantizan un poco el resultado, que serían los papeles de arroz, y cuanto más finos mejor. En este caso vamos a utilizar un papel japonés, que son los papeles de arroz que hay en el mercado, que son más finitos, son los que mejor resultado van a dar a largo plazo al utilizarlos sobre tela. Si son un poquito más gruesos, lógicamente va perdiendo duración. Y el otro material que podemos utilizar es la servilleta, que también por su finura se integra bastante bien en el tejido. Aparte de lo que son los papeles, que serían, ya os digo, estos, vamos a utilizar pinturas para tela. Son pinturas que vienen preparadas para ese uso, las existen de distintas casas. La mayoría de ellas se fijan con el planchado o dejando secar muy bien antes del primer uso durante varios días. Y esta es una opción que funciona muy bien, vienen muy preparadas para ello. Pero tenemos otra opción para los que tenemos pinturas decorativas de las que usamos normalmente en manualidades, pues tipo que puede ser una pintura americana, una pintura de artist. Bueno, existe el medium para tela, que lo que hace es, al mezclarlo con esas pinturas, convierte la mezcla en una pintura para tela. Dependiendo del fabricante, pues va a tener una proporción u otra. Este en concreto de Vallejo es una proporción de 1 a 1, pero bueno, Americana tiene alguno que son 2 partes de medium por una de pintura. Cada fabricante tiene sus instrucciones, atendemos a ellas. Yo, cuando vamos a pintar mucho, recomiendo siempre la pintura. Tiene siempre un poder de cubrición un poco mayor. A largo plazo la duración sí que viene a ser parecida, pero sí que cubre mejor en general la pintura para tela. Pero cuando vamos a hacer pequeños proyectos o pequeñas intervenciones, como es este caso, que le vamos a poner pues alguna plantilla o algo así, bueno, sería suficiente con hacer las mezclas con el medium, y no tenemos que hacer un desembolso para estas pinturas. Después necesitamos un medium de decoupage para textil. Yo voy a utilizar este de Cadence, pero nos serviría este que os digo de Vallejo, este de Marabú que tengo de hace un montón de años, que se usaba mucho para pegar servilletas, incluso sobre superficies que no eran tela. Bueno, un medium para tela es lo que necesitamos para pegar, o una cola especial para decoupage textil, como es el caso de esta de Cadence. Funciona muy bien porque tiene una textura un poquito más densa que los mediums, entonces, bueno, sobre todo en lo que es la servilleta, tiende a romper menos. Por eso me voy a decantar por esta opción. Luego os tengo aquí unos sprays preparados. Estas son unas tintas
son también de Cadence, que lo que vamos a hacer va a ser aplicarlas por zonas. Se pueden aplicar en seco y bueno, hacen una mancha concreta, o las podemos trabajar humedeciendo previamente el tejido y van a tender como a abrir un poquito, dependiendo también de la tela, van a abrir más o menos. Cuando queremos aportar un poco de color a fondos, es un producto interesante. Y luego tengo aquí también preparada una textura textil. Bueno, yo esta sí que es verdad que la recomiendo sobre todo pues para cojines, para elementos decorativos, más que para uso en ropa. Se puede aplicar, ¿eh? No es que no sea aplicable, pero bueno, da una cierta dureza a la tela. Por ejemplo, se puede aplicar bien en vaqueros, si queremos hacer alguna aportación a un vaquero, pero por ejemplo en una camiseta yo soy más partidaria de utilizar esas texturas. Y una vez que os enseño esto, nos queda solamente por presentar lo que son los transfers, de estos que os hablaba que se pegarían con plancha. Existen en muchos modelos. Sencillamente, bueno, aquí tenemos una representación de estos en concreto. Este que tengo yo aquí es esta cebra, que tiene así un aire como muy moderno para eso, para una camiseta, para la parte de atrás de una cazadora. Se aplicarían con plancha. Una vez que están bien planchadas, bien pegadas, traigo un papel que se quitaría y quedaría ya la pieza totalmente pegada. La única precaución que hay que tener es lavar por el revés las prendas, si puede ser. Eso os lo recomiendo en todos los proyectos que trabajemos con la tela, y no planchar nunca directamente sobre esta especie de calca. Bueno, y estos son transfer pero metálicos. Lo que aquí estáis viendo en negro es lo que vamos a transferir en el tono metálico que vemos en el exterior. Otra cosa que no os he comentado y que es importante es que tengáis en cuenta que cuando vamos a utilizar papel de arroz o servilleta, lo mismo que nos ocurre con otros soportes, necesitamos un fondo claro. Lógicamente el papel, ya os digo que va a ser especialmente fino, con lo cual necesito que el fondo sea clarito para que nos potencie el tono del papel, si no vamos a perder las tonalidades que tenemos. Bueno, pues con esto nos ponemos a trabajar. Bueno, yo para este proyecto voy a utilizar este papel, voy a colocarlo en lo que es la imagen más potente en esta esquina del cojín. No lo quiero muy centrado porque, bueno, más que nada por enseñaros las diferentes técnicas y que las veáis bien. Quiero decir, la composición final a lo mejor quedaría más bonita haciéndola de otra manera, pero voy a separaros un poco las técnicas para que veáis un poco claramente cómo utilizarlas. Entonces, bueno, si esquino esto un poco me va a permitir tintar un poco esta zona de aquí, que como os digo, tenemos que trabajar sobre tonos claros. Entonces la tinta tengo que utilizarla en una zona en la que no voy a usar el papel, y como quiero hacer las tintas tanto en húmedo como en seco, bueno, me da margen para utilizarlas ahí. He protegido el interior del cojín con una cartulina gruesa, con unos cartones, con bastante papel. Es importante cuando no queréis que se transfiera a la parte de atrás. Tiene como un bordillo que está cosido, ahí no puedo meterme. Bueno, si transfiere a la parte de atrás tampoco me importa mucho, si no tendríais que mirar de buscar una pieza para decorar que no tuviera esta opción, que fuera a canto. Bien, he protegido la mesa bien. Las tintas, tengo dos tonos de turquesa, uno más verdoso y uno más azulado. Quería hacer una progresión. Muy importante, batirlas muy bien, mezclar muy bien todos los componentes. Y antes de empezar, en un papel, en una cartulina, comprobamos que funcionan bien el spray, tanto uno como el otro. Vale, perfecto. Son tintas al agua, o sea que si manchamos algo lo limpiamos con agua sin problema. Tenéis que tener en cuenta que al ser en spray esto tiende a abrir. Voy a meterme bien para tener protegida esa zona, y voy a hacer una zona más azulada y vamos a perdernos en la zona más verdosa según caminamos hacia abajo. Sencillamente hoy vamos a ir pulverizando
Queremos mucha intensidad, pulverizamos más. Bueno, voy a echarle un poquito de agua, también pulverizada, donde remato, para que se vaya perdiendo un poquito más. Este tejido no se presta mucho a que haga diferentes efectos, porque tiene como mucho varillado, pero sí que es verdad que en algodones lisos abre mucho más el tejido. Bueno, voy a echar agua por encima para que se vayan como diluyendo el remate. Quiero que vaya como abriendo un poquito. Me vengo con el otro color. Voy a echar un poquito de agua en la junta entre los dos tonos. Veis que mantiene la gama, pero es más verdosa. Para que el paso de un color a otro sea progresivo, por eso le he echado el agua. Bien, por este lado creo que es suficiente y voy a echarle una gotita en esta otra esquina. Voy a proteger con papel. Le voy a echar un poquito del tono más verdoso. Voy a echarle agua para que sea ligerito. Darle un poquito más de azul aquí, que ha quedado como una mancha. Acabar con el verde. Repasamos si hay que repasar algo. Vale, muy bien. Se forman algunas gotas, que es inevitable. Luego, como vamos a darle texturas y plantillas, bueno, si no nos gusta el efecto, lo matizamos en ese momento. Aquí se me está creando como un cerco, veis, del agua que está abriendo. Voy a cargar bastante más de agua para que se vaya diluyendo esas manchas, ¿veis? Donde remata el color. Con un poquito de agua podemos ir deshaciendo esas manchas. Bueno, una vez que vemos el efecto que nos gusta, comprobamos bien que las manchas que hace, que bueno, para eso es el spray, para que haga acabados así desiguales. Bueno, pues una vez que hacemos esto, lo que tenemos es que secarlo muy bien, muy bien. Podemos irnos a un secador. He secado con un secador el cojín. Ahora, mientras se enfría un poquito y acaba de asentar la tinta, voy a ir recortando lo que es el trozo del papel de arroz que voy a utilizar. Bien, vamos a utilizar lo que es puramente esta flor, que posiblemente me quede grande. Igual una vez que me ponga a ponerla tengo que ir modificando, pero yo voy a recortar ahora lo que es el contorno de toda la flor, como siempre, con un poco de agua. Ya os digo que este papel es muy fino, así que con cuidadito, poniendo siempre límites para no irnos a quitar más de lo que queremos. Con los dedos vamos marcando un poco el tope.
y nada más que acabemos de recortar, pasaremos a pegar. Es un papel tan fino que si lo queréis recortar sin agua también os lo permite perfectamente, sin problema. Bueno, voy a cortar por aquí porque me parece un poco grande de más, así que voy a dejarle un poco de rabito aquí, pero menos volumen. Y todas estas piezas que tiene el papel, que no forman parte de esta zona que yo voy a utilizar, las conservo porque las puedo utilizar en otra zona del cuajín o en cualquier otro proyecto. Nos sirve para aplicar alguna zona, en alguna zona. Un poco de grosor por aquí. Ya os comenté en otros proyectos, no de tela, pero sí de los que hemos estado haciendo a lo largo del curso, porque cortamos el papel de arroz así desgarrado y no a tijera. Bueno, este además, al ser tan fino y el dibujo tan poco definido, es realmente complicado cortarlo a tijera. Pero además se integra mucho mejor sobre los soportes si va desgarrado, siempre que el soporte tenga un tono clarito. Máximes de papel japonés, que es tan ligero. Es muy importante que no haya ningún corte recto, quiere decir, aquí acaba más o menos al lado del canto y tendéis muchas veces a dejarlo así. No, este trocito así recto, eso es lo que más se va a notar de todo. O sea que aunque sea a costa de comeros un poquito del dibujo, es preferible desgarrar. Confirmamos que está todo bastante desgarrado. Bien. Tengo un papel por si acaso todavía mancha algo el cojín. Está, bueno, lo he secado, pero todavía tiene un poquito de humedad. De hecho, veis cómo ha revirado un poco la cartulina que metí dentro. Pero bueno, perfecto. Nada, me quedó el hueco bien para lo que yo pretendía. Pensé que me iba a quedar más ajustado, no. Está bien, o sea que perfecto. Luego en estos remates de aquí ya miraremos cómo lo rematamos, si nos gusta ese efecto. A veces potenciamos ese efecto, en otras ocasiones lo que hacemos es matarlo con una plantilla. Vamos a ver, veis que aquí por ejemplo lo he trabajado mucho más con agua, pero no quería traerme tanto el color hacia acá, por eso he parado ahí y queda esa zona más gruesa. Ya os digo que yo voy a utilizar este medium de Cadence, pero servirían el resto de mediums. Cuando aplicamos un decoupage sobre papel de arroz, ya sabéis que normalmente lo que hago es atravesar el papel con el medium, pero en este caso, como necesito que adhiera bien, voy a darle también por la parte de abajo. Voy a empapar además un poquito el fondo, aunque luego le dé también por arriba. Este medium no se nota apenas, con lo cual, aunque nos salgamos un poquito del dibujo, no pasaría nada.
y voy del medio hacia los laterales. Bueno, con un pincel de pelo suave y sabiendo que he pincelado bien. Bueno, ahora sí, por encima de donde he echado el medium, voy empapando bien y fijando bien el papel. Es muy importante que tenga suficiente medium para que aguante bien los lavados. Vale, todavía tengo un poquito más de margen. Voy caminando. Este medium ya lo hemos utilizado en algún otro proyecto, no de tela, pero como podéis ver es como muy cremoso, muy gelatinoso, y por eso se presta muy bien a pegar el papel y la servilleta sin empaparla demasiado que rompa con facilidad, sobre todo la servilleta. Por eso me voy a este medium. Bueno, pues como siempre, del centro hacia afuera, para ir vigilando las arrugas. Me salgo siempre del dibujo, confirmo que está todo bien pegado, que ha entrado en contacto el papel con la tela en este caso, y así voy avanzando por toda la superficie. Ya veis que el papel es tan finito, que se integra perfectamente en el tejido. Se nota incluso menos que, por ejemplo, sobre una madera. Se integra más en el tejido. Bueno. Vamos vigilando bien todos los huequitos, que no nos quede nada sin pegar. Perfecto, por este lado estamos. Nos vamos al otro lado. Aquí tenéis que tener un poco de cuidado en esta junta que se ha creado aquí en el medio, porque como tardamos un poquito en llegar, igual ya ha empezado a endurecer el medium y nos ha endurecido el papel justo en la junta. Bueno, pues tenéis que ir como hidratándola con la cola, con el medium, para que se vuelva bien flexible, vamos, el papel. Veis que empapo de manera generosa el tejido por debajo, también. En la servilleta no nos podemos permitir tanto, pero también es interesante echarle un poquito del medium debajo, ya lo veréis en el siguiente proyecto. Lo que pasa es que no puedo incidir tanto como incido aquí con el papel de arroz. Por eso os digo que siempre que exista un papel de arroz que nos guste, que nos encaje, es preferible a la servilleta. Pelito. Es preferible a la servilleta porque nos garantiza un poco más el resultado. Este pegado lo voy a secar bien y le voy a dar otra mano mínimo de medium por encima. Le damos otra mano y vemos cómo queda de integrado.
Vale. Ha secado. Voy a esperar a que enfríe un poquito, muy importante, cuando aplicamos secador o pistola de calor sobre cualquier superficie y vamos a seguir aplicando productos, es muy importante que este haya enfriado bien el soporte para que no engomen las sucesivas capas que le vayamos dando. Bueno, y aquí otra vez, del centro hacia afuera, con firmeza, por eso necesitamos un pincel de pelo suave y a poder ser plano, no muy pequeño, para que podamos aplastar bien. Bueno, pues vamos dando otra mano más, comprobando que está bien pegada. Bueno, para un cojín yo creo que con estas dos manos por encima y una por debajo es suficiente para este papel de arroz fino. Si tuviera más grosor necesitaría más. Si esto en vez de ser un cojín que se va a lavar de vez en cuando es una camiseta, yo le daría otra mano más del medium. Este medium en concreto no endurece mucho la tela, con lo cual queda bastante flexible, se maneja bien después el tejido, entonces nos permite echar más manos. Nos pasa lo mismo que os comentaba antes con los transfer. Para planchar necesitamos ponerle siempre encima un papel o una tela para que no se nos pegue la plancha, porque este medio tiene un acabado un poco gomoso y con la plancha se nos podría estropear. Entonces, bueno, siempre o planchamos por el revés o le ponemos algo por encima para proteger. Bien. En esta zona que tiene tan feo el corte tan marcado, traía un año impreso el papel que está en esta gama, así que se lo voy a poner ahí, que rompa un poquito. ¿Veis? Ya no se ve tanto el efecto del corte, parece como que se disimula un poquito. Bueno, pues esas son las cosas que tenéis que ir mirando, de ir aprovechando los papeles cuando os interese, pues engañar un poco a la vista, aunque ya os digo que lo podemos hacer con una plantilla después, o podríamos incluso con la tinta volver a darle. Bueno, voy a ponerle a ver. Eso. Y aquí tengo la palabra jardín, que tampoco me desagrada, para ponérsela pues por aquí abajo a lo mejor, o vamos a ver. Vale, vamos a ponérselo aquí abajo y haremos lo mismo que hemos hecho con la flor, dos manos mínimo del medium de decoupage. Así lo dejaremos hasta la siguiente sesión. Ya os digo que le daré una mano más a la fecha y a este cartel. De este medio, una vez que esté bien seco, le doy una segunda mano y lo que haré es eso. Antes de la siguiente sesión, que ya esté totalmente seco, una vez que pase mínimo las 24 horas, con un trapo por encima voy a plancharlo para fijar bien lo que es el decoupage, para poder en la siguiente sesión seguir trabajando. Como siempre os comento, cualquier duda que os surja o cualquier pregunta que queráis hacerme, me la podéis ir dejando en el foro del campus, y a lo largo de la semana os voy contestando, y si no, el jueves en clase solventamos cualquier cosa que se os ocurra. Buena semana, un saludo.